A ver, veamos. Muy bien. Vamos a empezar con la época de las revoluciones en esta clase, ¿ok? Vamos a ver en qué consistían, cuáles eran los elementos fundamentales y principalmente en qué épocas se dieron, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto. Primero, ¿qué es una revolución? Cuando hablamos de revolución, hablamos de un cambio en profundidad, un cambio acelerado, ¿ya? Que va a implicar transformaciones que van a relacionarse con la historia. ¿Sí? Vamos a relacionar esta revolución industrial antes de la Primera Guerra Mundial, la primera revolución y la segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces va a establecer diferentes ritmos en transformar los procesos históricos. Cuando hablamos de la revolución industrial, vamos a hablar del tránsito de una economía agraria, de una economía de campo, a otra basada en la industria y en la producción mecanizada en las máquinas. Esto va a iniciar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se va a extender durante todo el siglo XIX hasta otros lugares. Vamos a comenzar, nosotros vamos a determinar que muchos países presentaban un carácter preindustrial y ahí vamos a hablar de países en vías de desarrollo. Entonces, esta economía preindustrial se basaba principalmente en la situación agraria. Su población era fundamentalmente rural, ¿sí? Ahí se concentraba principalmente el proceso de la producción. ¿Ya? Entonces, también no había un desarrollo productivo en las ciudades, era muy escaso el desarrollo en las ciudades y todo era más vinculado al campo, al área rural. Entonces, una vez que se vio esto, va a haber un escaso crecimiento vegetativo, vale decir, la población va a empezar en cierto sentido, a bajar, ¿sí? ¿Ya? Va a establecerse mucho lo que era la mortalidad, ¿ya? Las tasas de mortalidad, ¿ya? Y especialmente en los niños, ¿no? Se va a llevar a cabo, la población va a ir disminuyendo porque la población va bajando su cantidad de gente. Y es ahí cuando se va a identificar la mortalidad como elemento esencial. Ya en el siglo XVII va a haber un cambio, pues en ciertas zonas, como el caso de Inglaterra, Francia, van a aumentar algunos excedentes alimentarios, va a mejorar la nutrición, va a disminuir las hambrunas y epidemias y va a relacionarse un factor muy importante para evitar la mortalidad, que es la medicina. La medicina va a ser un progreso que se va a dar en la revolución preindustrial. Entonces, en el siglo XVIII vamos a ver algunos cambios. Estos cambios que van a dar paso a la revolución industrial se va a llamar la protoindustrialización. Y esta protoindustrialización se va a generar a partir principalmente del comercio. Ese comercio que va a estimular el desarrollo de la industria, ¿sí? Y va a permitir la generación de ingresos o economía, ¿ya? Y también va a desarrollar lo que vendría a ser esta industria doméstica definida necesariamente para el manejo primordial de las maquinarias, pero a nivel mucho más pequeño, ¿sí? Se va a generar principalmente lo que vendría a ser el hecho de pasar de un enfoque manual a un enfoque mecanizado. Entonces, esto del sistema doméstico va a establecerse principalmente en procesos, no tanto en desarrollo de fábricas, sino en lo que nosotros llamamos como pequeñas haciendas, donde el empresario, el capitalista, va a ser generalmente un comerciante, pues va a desarrollar su producto para vender desde sus haciendas. Esta protoindustrialización va a ser desarrollada por campesinos y el pago al trabajador se va a realizar mediante lo que es un salario. Posterior a eso se va a destinar todos los productos a la exportación, va a decir a la venta a nivel general y se va a establecer principalmente lo que son los gremios. Habíamos recordado el concepto de gremios, especialmente vistos en la Edad Media. No sé si ustedes recuerdan. A ver, si alguien me hace un recuerdo de lo que son los gremios. ¿Qué son los gremios? A ver, habían los gremios y las guildas, ¿verdad? No sé si recuerdan en la Edad Media.
Y cuando hablábamos de los gremios, hablábamos del conjunto de personas pertenecientes al mismo rubro, especialmente si se trataba de los artesanos, ¿sí? Había gremios de zapateros, carpinteros, herreros y demás, ¿no? Entonces, todos aquellos que hacían manufactura relacionada con este sector. Entonces, ahí vamos a desarrollar nosotros, o la actividad se desarrollaba al margen principal de la reglamentación gremial, vale decir, el hecho de que muchos no tomaban en cuenta la equipación de, o sea, la equiparación de precios, el desarrollo de la calidad en los productos y demás, ¿no? Identificados a partir de eso. Bueno, enfocado desde esta perspectiva, vamos a ver nosotros la primera revolución industrial que se va a producir entre el año 1760 a 1830, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Esto se va a dar en Inglaterra. ¿Cuáles fueron las causas y qué efectos generó esta primera revolución industrial? La primera causa fue la revolución agrícola porque obviamente como había escasez en relación a alimentación, tuvieron que generar primordialmente algunos productos elaborados en la zona local para poder alimentar a la población. Una vez que se genera esto, se disminuye principalmente la mortalidad porque se va a ver comida, va a haber las medicinas y demás, entonces se va a generar esto, la disminución de la mortalidad. Luego, el alto grado de urbanización, pues mucha gente antes de que exista el proceso de la primera revolución industrial no vivía en las ciudades. Cuando se genera la primera revolución industrial a partir de 1760, entonces muchas personas van a vivir a las ciudades. Aquí van a nacer dos clases sociales que se va a mantener la burguesía como clase alta, dada en la Edad Media, y la obrera, que son los trabajadores. Se genera una revolución textil a partir principalmente del uso de materia prima, que es el algodón. Aparece el industrialismo, o sea, personas que se dedicaban en la industria comienzan a poner sus empresas. Aparece el ferrocarril como elemento de transporte de los productos. Se va a dar la revolución de transportes, pues ahí vamos a generar el barco de vapor y el tren. Y aparece el capitalismo industrial, obviamente con los primeros comerciantes que en cierto sentido van a destacar primordialmente el uso de la moneda como elemento primordial para poder desarrollar. Primera revolución industrial, 1760-1830, en Inglaterra. Repitan conmigo, a ver, Katia, ¿cuándo es la primera revolución industrial y dónde? En 1760 hasta 1830 en Inglaterra. Muy bien. Algunos inventos de esta primera revolución industrial. En 1767 se inventa la máquina de hilar. En 1769 la máquina de vapor. En 1787 el barco de vapor, en 1814 el ferrocarril, en 1817 la bicicleta y en 1829 la máquina de escribir. De todos estos inventos, ¿cuál se sigue usando hasta nuestros días? La ¿Cómo es? bicicleta. La bicicleta, muy bien. Los elementos principales de la primera revolución industrial son el mineral de carbón, la máquina de vapor y el hierro, ¿ya? Ahí vamos a nosotros identificar estos elementos, ¿ok? Muy bien. Entonces, decimos, ¿no? ¿Qué se inventó en la primera revolución industrial? Pues máquina de hilar, máquina de vapor, barco de vapor, ferrocarril, bicicleta y máquina de escribir. ¿Qué transformaciones tuvo esta primera revolución industrial? Pues agrarias, ya que se mejoró los sembradíos, demográficas, porque ya la población no estuvo muriendo, sino se mantuvo, e incluso creció mucho más. Técnicas, porque vamos a identificar necesariamente esos procesos en los cuales la primera revolución empieza a cambiar la mentalidad necesariamente de los sujetos y poder enfocar primordialmente el proceso industrial comerciales de los transportes y las comunicaciones, obviamente va a empezar a cambiar esto solamente en las ciudades. Y los principales sectores afectados van a ser el textil y el siderúrgico, pues obviamente va a ser explotado dentro del proceso. ¿Por qué el textil? Porque ya se va a cambiar lo que es la lana de oveja por el algodón y el siderúrgico porque va a haber ciertos elementos que solamente requería metalurgia y no siderurgia. ¿Qué transformaciones demográficas podemos ver? Vamos a ver dos causas por las que se dio las transformaciones demográficas, ¿ok? A ver, Jairo, leemos el primer punto.
El mantenimiento de altas tasas de natalidad, en torno al 40 por mil. Así es. Entonces vamos a tomar en cuenta ya que para que exista más población debería establecerse principalmente el hecho de poder identificar lo que vendría a ser el concepto de la natalidad. La natalidad es decir, cuántos nacen cada cierto tiempo. Normalmente vamos a tomar en cuenta de que nacían 40 niños por cada 1000 habitantes. Entonces, en cierto sentido, era como un enfoque de no mucho crecimiento, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. El descenso de la mortalidad catastrófica, porque antes morían por distintas enfermedades como ser peste y algunos elementos primordiales que los mataban. Entonces, esto generaba cierto proceso de desconfianza a poder salir y conocer ciertos lugares. Entonces, en cierto sentido, eso identificaba en algún momento este descenso de la mortalidad, ¿no? Que era un poco catastrófica. Vamos a ver dos factores que intervienen en la solución de estos elementos, ¿ya? El primer factor, a ver, Katia. La mayor disponibilidad de alimentos y la desaparición de las crisis de subsistemas de evolución agrícola. Así es. La revolución agrícola es para disponer de alimentos, para empezar a alimentar a la población y no haya un decrecimiento de la población. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, viendo esta crisis de subsistencia, se va a generar revolución agrícola con el uso de las maquinarias. Y bueno, un segundo punto es el avance higiénico-sanitarios a través de la vacuna para evitar la muerte de las personas. Es como hoy en día nos vacunamos cuando nacemos, pues algunas enfermedades nos atacan a temprana edad, pues nuestro cuerpo está tan indefenso que puede fácilmente, eh, ac- o sea, puede fácilmente ser contaminado. Entonces, necesitamos la vacuna para que esa contaminación no ataque mucho a nuestro cuerpo. Por eso hablamos de que la vacuna fue la solución tremenda que se dio primordialmente a lo que vendría a ser la sobrepoblación, el hecho de que mucha gente moría porque tenía ciertas enfermedades que no se podían curar, pero con la vacuna se podía evitar que estas personas puedan padecer este tipo de enfermedades. Bueno, vamos viendo las transformaciones agrarias, van a proceder principalmente lo que es la industria y van a constituir una auténtica revolución agrícola en Inglaterra. Vamos a tomar en cuenta primeramente a los open fields, que son campos abiertos, que van a ser sustituidos por enclosures, que son campos cerrados, vale decir, mientras más limitado sea un terreno y fácil de poder manejar, a distancia especialmente, se establece en algún momento el proceso de que se tendría que buscar un terreno más pequeño, ¿no? Ya, mucho más pequeños para hacer los sembradíos de las cosechas. Luego, al ver terrenos pequeños, al ver enclosures, vamos a ver la implantación de innovaciones que permitieron gradual abandono del barbecho para reemplazarlo por un sistema que es Norfolk. Significaba un sistema donde se introducían nuevos productos, especialmente maíz, patata, plantas forrajeras, etcétera, para el uso principalmente del ganado. Y en algún momento vamos a tomar en cuenta también que al utilizar este tipo de elementos, se va a utilizar maquinarias agrícolas como segadoras y trilladoras, que cuando se sembraba en ciertos elementos, como las plantas eran grandes, se tenía que ver cómo cortarlas para poder sacar la cosecha, y de eso se generaba lo que vendría a ser las segadoras y luego las trilladoras para hacer la selección del grano que se sacaba de los campos de trigo. Bueno, el incremento de los excedentes, ya que había mucha población, ¿ya? Entonces tuvieron que ver esto de la revolución agrícola para poder alimentar a tanta población, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como va a haber mucha gente, va a haber lo que es disponibilidad de excedentes de mano de obra campesina. En cierto sentido, no se les empleó a los campesinos simplemente en el proceso del manejo de la mano de obra, sino también se les empleó para que puedan desarrollar lo que era el proceso de la industria. Vamos a tener lo que es un importante flujo migratorio. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a ir a vivir del campo a la ciudad. Y ahí es donde se va a concentrar las ciudades con mayores poblaciones que el campo.
Después de eso vamos a tener el incremento de los impuestos de aquellos propietarios en el campo para invertir principalmente ese dinero que se les cobraba en las primeras fábricas, ¿ya? Tomando en cuenta primordialmente de que esto es lo que va cambiando durante la primera revolución industrial. ¿Qué innovaciones tecnológicas vamos a tomar en cuenta en esta época? Bueno, vamos a identificar que muchos de los elementos inventados en esta época van a generar en algún momento la comodidad del sujeto, estableciendo principalmente lo que vendría a ser este sistema productivo, ¿ya? Vamos a ver nosotros de que dentro de esto, la máquina de vapor ayudaba bastante, especialmente porque el vapor al calentar necesariamente con el carbón generaba mucho más flexibilidad en el elemento de trabajo. Y ahí vamos a nosotros identificar que obviamente la máquina de vapor por eso es un aporte primordial en la primera revolución industrial. Luego, una vez que se va a posibilitar principalmente la parte del comercio, se va a ampliar el mercado interno a diferentes poblaciones que a algún momento vienen también a vender los productos en los centros importantes. Entonces, la mejora del sistema de transporte, ya, y va a generar primordialmente ese movimiento factible para llevar las mercancías de un lugar a otro. Y ahí vamos a tener nosotros lo que vendría a ser no solamente el ferrocarril, sino también los barcos, a través de los barcos de vapor, a través de los canales. Muy bien. Tenemos la expansión del mercado exterior, va a ser posibilitado por lo siguiente. Ahí vamos a hacer una lecturita ya para la explicación. A ver, Emanuel. La expansión del mercado exterior, posibilitado por la ampliación y diversificación del comercio externo, estimulado por la demanda de materias primas, algodón y la explotación de productos industriales, tejidos. Muy La ayuda de bien. una Ok, ok. Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que una de las materias primas que se reemplazó la lana de oveja fue el algodón. El algodón fue un elemento importante porque obviamente era más rentable que la lana de oveja y podía ser mejor manejable. ¿Ya? Otro de los elementos en los cuales se va a utilizar el algodón, no solamente como elemento medicinal, sino también como elemento de textiles, ¿no? Y eso va a generar la exportación de productos industriales, ¿no? Bueno, también el hecho de utilizar el sistema fluvial, ¿ya? Va a ser el apoyo primordial de sujetos que van a resguardar las mercaderías viajadas por barcos, como el caso de la Marina Mercante, ¿ya? Que se va a encargar principalmente de poder apoyar con el respaldo de la no pérdida de mercancías por asaltantes, ya no por piratas, ¿no? Porque eso se ve en la edad moderna, sino el hecho primordialmente de personas que en algún momento sí asaltaban barcos, pero no se adueñaban del barco, sino de la mercadería que éste tenía y en ese sentido había este proceso de poder proteger mediante la marina. Muy bien, en el sector textil vamos a tener la impulso por la industria algodonera que va a desplazar a la lana de oveja. Aquí vamos a ver algunas máquinas que se utilizaban aplicando el algodón. Por ejemplo, tenemos la lanzadera volante de Kay en el año 1773, la Spinning Jenny de Hargreaves en el año 1765, Water Frame de Allwright en el año 1777 y Muley Jenny de Crompton en 1779. Son marcas de máquinas hiladoras, ¿no? Que se utilizaban particularmente para poder elaborar lo que vendrían a ser los textiles. Y bueno, tres hechos importantes van a contribuir al desarrollo de esta época. Primero, el ya no importar telas de algodón de la India, pues el algodón se generaba en el mismo lugar. La existencia de grandes plantaciones en Norteamérica gracias a los enclosures.
Y la inexistencia de reglamentaciones gremiales, pues obviamente aquí cada quien imponía el precio y podía poner a su gusto, digamos, el elemento primordial del costo, ya de los elementos sacados de producción. Muy bien. Cuando hablamos del sector siderúrgico, vamos a hablar del hierro, ¿no? Y hablamos que la siderurgia es la fundición del hierro a grandes temperaturas, como decíamos en la edad prehistórica, ¿sí? Entonces, este va a estar vinculado a la minería del carbón, pues con qué se va a hacer arder, ¿no? Si no es con el carbón. El mineral de carbón, llamado hulla o coque, el que va a sustituir a la madera como combustible, ¿no? Bueno, en realidad el proceso del sector siderúrgico va a tener una relevancia interesante, pues gracias a este se va a hacer otros elementos importantes con el apoyo del hierro, ¿sí? ¿Ya? Y por eso se va a establecer estas nuevas técnicas como hacer rieles para los trenes, cómo establecer principalmente el empaque de las maquinarias, cómo hacer ciertos elementos que necesiten dureza y necesiten resistencia. Y eso lo daba el hierro, ¿sí? Entonces, también vamos a tomar en cuenta que uno de los elementos primordiales para que este hierro se pueda derretir, podemos decir, o fundir, puede ser el carbón, pues el carbón ardía, era un elemento mineral que no se acababa fácilmente y que en algún momento ayudaba bastante, no solamente para el manejo de la fundición del hierro, sino también para lo que es el desarrollo de el movimiento del barco de vapor y el movimiento del ferrocarril, ¿ya? Ahí vamos a nosotros identificar que el carbón era un mineral muy útil para poder desarrollar este enfoque. Muy bien. Bueno, la primera revolución industrial se va a extender por, por todo lo que es Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Alemania, ¿ya? Se va a empezar a extender por estos sectores para poder desarrollar principalmente el reconocimiento del ferrocarril, del carbón, hulla o coque, también el reconocimiento de las máquinas de vapor que ayudaba bastante en las ciudades. La máquina de vapor al principio funcionaba solamente en las áreas rurales porque necesitaba agua para que circule. El calentamiento del agua permitiría la generación del vapor que permitiría el funcionamiento de la maquinaria. Luego se dieron cuenta que al juntar agua en cierto sector y al trasladarlo por tuberías generaba el mismo efecto, entonces por esa misma razón ya lo llevaron a las grandes ciudades dejándole de lado el campo cerca de los ríos, ¿ya? Bueno, también vamos a ver que la extensión va a los países periféricos, ¿ya? En el caso del Mediterráneo tenemos Cataluña en España, Piamonte en Italia, el Imperio Austriaco con Moravia y Bohemia, en el norte tenemos Dinamarca y Suecia y en el este tenemos Rusia. Entonces va ampliando a todo sector lo que es esta primera revolución industrial. Muy bien. Y fuera de Europa vamos a tener el caso de Estados Unidos y de Japón. Bueno, en el caso de Estados Unidos se va a generar la industrialización para al finalizar esta guerra civil que se dio en Estados Unidos entre 1861 y 1875. Y a finales del siglo XIX, esta revolución industrial va a alcanzar al Reino Unido. En el caso de Japón, su desarrollo fue parejo a los cambios sociales y políticos que desmantelaron las estructuras feudales en el último tercio del siglo XIX. Y vamos a ver acá nosotros el desarrollo de la industria netamente imperial. Esta conocida como era Omeiji o era de la luz, ¿ya? Establecida principalmente eso. Muy bien. Ok, vayamos viendo algunas preguntitas relacionadas a esta primera parte. Ok. Muy bien. ¿Cuándo se dio la primera revolución industrial? Lugar y año. A ver, y años en lo que se dio. En 1760, 1830 en Inglaterra. Muy bien. ¿Cuáles eran los elementos principales de la primera revolución industrial? A ver. La revolución agrícola, la disminución de la mortalidad. Bueno, esas fueron las causas. Lo que quiero saber son los elementos, saber qué se explotaba en la primera revolución industrial.
para hacer la producción, la industria y demás. A ver. Ya puedes saber, son 3 elementos nomás. A ver cuáles son. A ver, repitan conmigo. El mineral de carbón, máquina de vapor y hierro. ¿Cuáles son? A ver, Katia. Mineral de, ay, mineral de carbón, máquina de vapor y el hierro. Hierro. Muy bien. Así es, ya que no nos olvidemos de esos 3 elementos, ¿no? Después ya en la segunda vamos a ver el reemplazo de estos 3 elementos. Muy bien, a ver, mencióname uno de los inventos de la primera revolución industrial. Solamente mencióname uno de los inventos, no necesitamos los años, a ver. El ferrocarril. Eso, muy bien, el ferrocarril. Así es. ¿Ya? ¿Por qué, por qué se inventó las vacunas? Para prevenir enfermedades. Eso, para prevenir enfermedades y que la población muera, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Qué son los enclosures? Cercamientos. Esos son los cercamientos, los campos cerrados, quiere decir, ¿ya? Y además campos reducidos para poder generar mejor producción alimenticia, porque si el campo era ancho, era abierto, era open fields, entonces significaba que las plantaciones iban a ser complicadas de poder tratar, entonces mejor en espacios cerrados, mucho mejor en espacios reducidos, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles fueron las máquinas que se utilizaba en la revolución agrícola? ¿Cuáles fueron las primeras máquinas que se utilizó en la revolución agrícola? Las segadoras y triagadoras. Trilladoras, tragado. Trilladoras, ¿ya? Segadoras y ¿Sabe lo que es segadora, no? ¿Para qué sirven las segadoras? A ver. Segar quiere decir cortar, servía para cortar. Y las trilladoras para seleccionar, ¿ya? Seleccionar el grano y del resto de la planta. Muy bien. Ok, jóvenes, vamos a continuar en el mismo enlace, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda revolución industrial, ¿ya? Ok. Aquí tenemos la segunda revolución industrial. De 1860 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año? ¿Qué año fue la Primera Guerra Mundial? Bueno, no sabemos, recién vamos a ver, digan, pues ya. La Primera Guerra Mundial fue el año 1914, ya empieza el 1914. Entonces, quiere decir que la Segunda Revolución Industrial va a ser desde 1860 hasta 1914, ¿ya? ¿Esto dónde se va a dar? En Reino Unido. La otra era ¿en dónde era la otra revolución industrial? Inglaterra. Inglaterra. Ahora tenemos a Reino Unido, ¿ya? Entonces se va a emplear nuevas fuentes de energía, vamos a desarrollar nuevos sectores productivos, se va a dar paso a la industria del acero y se va a implementar lo que es el capitalismo, ¿ya? Y eso va a sufrir grandes transformaciones, vamos a tomar en cuenta eso, ¿ok? Muy bien. Vamos con estos inventos y los elementos importantes de la segunda revolución industrial. Muy bien. Tenemos el aluminio, frigorífico, telégrafo, dinamita, extracción del petróleo, ametralladora, teléfono, motor de explosión, fonógrafo, la bombilla incandescente, la turbina de vapor, el automóvil, la bobina de Tesla, el cine, la señal transatlántica, el avión, la radio, el modelo T de Ford, que es el primer auto que lo tenemos acá, ¿ya? ¿Ok?
Vamos a ver los elementos que sustituyen. Tenemos el petróleo, la electricidad y el acero. El petróleo y la electricidad van a sustituir a lo que es el carbón, porque van a ser elementos de energía. Y en el caso del acero, va a sustituir al hierro. El acero es un elemento mucho más duro que hasta nuestros días sigue teniendo fuerza, especialmente en las construcciones. ¿Ya? Y bueno, cuando vamos a hablar nosotros de los elementos de energía, hablamos del petróleo y la electricidad. Aquí, claro, la máquina de vapor va a ser reemplazada por el automóvil, va a ser reemplazada por, de repente, el motor de explosión de los automóviles, por los aviones, por los barcos hechos ya a motor. O sea, ya no vamos a tomar en cuenta el carbón como el elemento fundamental porque era más contaminante. Y ahí viene el petróleo, que es un elemento más liviano de manejar. ¿Sí? Y con la electricidad, pues obviamente vamos a ver el desarrollo de las ciudades también, que van a ser modernizadas gracias a la electricidad, el uso del teléfono, gracias a la electricidad, el uso de los fonógrafos, la bombilla incandescente y demás, ¿no? Ahí tenemos algunos inventos con sus años correspondientes, identificados netamente como el sentido de producción de ese tiempo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos viendo y desarrollando principalmente lo que vendría a ser esto, ¿no? De los procesos elementales en la segunda revolución industrial. ¿Cuáles son los elementos primordiales en la segunda revolución industrial? El petróleo, la electricidad y el acero. ¿Reemplazó a qué? ¿Reemplazó a qué? A ver. Carbón, al hierro. Y La máquina de vapor. eso, la máquina de vapor. Muy bien. ¿Dónde se dio la segunda revolución industrial y durante qué años? Recordemos, a ver. En el Reino Unido, ¿Durante qué de años? 1860 a 1914. Muy bien, así es, ya. Ok. Bueno, y cuando digan alguno de los inventos, en esta época se inventó la bicicleta, pues no, la máquina de escribir, pues no, se inventó todo lo que necesitaba energía, el telégrafo, el frigorífico. ¿Sabe lo que es el frigorífico, no ve? ¿Sí o no? ¿Qué es el frigorífico? La heladera, La heladera, muy bien, la heladera, ¿no? Después aquí se inventó la ametralladora, ¿verdad? Se inventó el teléfono, el motor de explosión. Aquí se inventó también el cine, ¿no? Unos elementos importantes, ¿ya? En esta época. Bueno, todavía televisión, no todavía, ¿no? Pero sí la radio se inventó en esta época también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características tuvo esta segunda revolución industrial? Bueno, el empleo de las nuevas energías, como el caso del petróleo y la electricidad. Ahí va a desarrollar nuevos sectores de producción, por ejemplo, el sector de los automóviles, el sector de lo que vendría a ser la elaboración del foco, ¿no? El sector de la electricidad, ¿ya? Va a cambiar la organización del trabajo. Antes se empleaba mano de obra barata en la primera revolución industrial, porque solamente se necesitaba personas que vayan a ser como elementos de cargar, de llevar, de meter, digamos, el carbón para que pueda arder. Ahí no se necesitaba estudiar para hacer eso. Mientras ya en la segunda revolución industrial se necesitan personas más preparadas, personas especializadas. Por eso se habla de una mano de obra especializada. En la primera revolución industrial es mano de obra barata. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar también de las nuevas formas del capital empresarial y obviamente hablando desarrollado desde la época de la Edad Media, la banca como elemento fundamental del término empresarial. Y la formación de un mercado de extensión mundial, pues obviamente el reconocimiento general y el uso primordialmente de los elementos o de los inventos de esta época. Bueno, entre las nuevas fuentes de energía, como habíamos ido indicando, si el vapor sustituyó la principal fuente de energía aplicada a las máquinas de la primera revolución industrial, durante la segunda se desarrollan estas nuevas, como es el petróleo. Va a servir de combustible, va a ayudar como motor de explosión a lo que son los automóviles,
Se va a utilizar más que todo con Henry Ford en el elemento del modelo T en sus primeros autos, se va a utilizar como energizante el petróleo, ¿ya? Luego la electricidad, ahí vamos a tener la electricidad que va a ser aplicada principalmente para la iluminación. El descubrimiento de la bombilla eléctrica o de la bombilla de luz incandescente fue a ser tomada por Edison en el año 1879. Luego la transmisión de señales electromagnéticas a través del telégrafo. Cuando se va a ver la parte acústica a través de la radio, que el invento fue Marconi. Y para determinados motores, entre ellos los de metros y tranvías, que se va a desarrollar utilizando netamente la electricidad, energía pura. Bueno, entre los nuevos sectores de producción vamos a tener frente a esta producción textil que se extendía lógicamente con el uso del algodón, la siderurgia con lo que es la fundición del hierro. Se va a impulsar otra industrialización que va a surgir en nuevos sectores entre 1870 y 1914. Uno va a ser la industria química, que va a ser el uso de colorantes, explosivos, fibras artificiales, abonos, medicamentos, también lo que vendría a ser el caucho, ¿sí? Se va a tomar en cuenta en algún momento de que la química es un elemento primordial y daba mejores resultados que una industria solamente de textiles o una industria siderúrgica. La química era un elemento mucho más evolucionado y generaba mejores procesos de cambio dentro del desarrollo de la industria. Cuando hablamos de la nueva siderurgia, vamos a establecer, lógicamente, el elemento primordial que viene a ser el acero. Acá la siderurgia no solamente va a ver con el acero, sino también con otros elementos como el níquel, el aluminio, el hierro, quienes se van a someter a a temperaturas muy altas para poder ser derretidos, ¿ya? Pero también se va a tomar en cuenta que la siderurgia se utilizaba para la construcción o la elaboración de armamentos, por eso es la ametralladora, ¿no? Que se inventó en la Segunda Revolución Industrial. Entonces, a partir de eso, también vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Que la siderurgia, no solamente tratándose de el hierro, como en la primera fase, sino también tratándose de otros elementos, como el caso del acero, ¿ya? Que era elemental. Otro de los rubros que vemos es la industria alimentaria, que acá se va a dar más paso o más conocimiento a lo que son las latas de conserva esterilizadas, con el uso, lógicamente, de lo que es el estaño. Y el uso de los frigoríficos industriales, ¿no? Que se hacía para el mantenimiento de los alimentos. Tenemos las nuevas formas o las nuevas formas de organización en el trabajo y vamos a ver aquellas que van a ser determinadas en dos fases, ¿ya? La primera fase va a estar establecida principalmente por los procesos de producción, simplemente producción, donde la persona tenía que trabajar muchas horas para poder sacar un producto y se le pueda pagar por algún porcentaje de producción. En la segunda fase se va a ver los nuevos sistemas de organización del trabajo. Acá vamos a ver dos, que es el taylorismo, el primero, ya, que busca organizar de manera científica el proceso de producción de la empresa mediante lo que vendría a ser el trabajo en cadena, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, cada sujeto tendría que hacer o destinado a una sola tarea para que el producto salga efectivo. Entonces, se habla de un proceso de especialización y principalmente el proceso de estandarización, donde todos tendrían que trabajar a un mismo tiempo y todos tendrían que hacer diferentes cosas en el mismo momento, ¿ya? Por esa misma razón, utilizando solamente maquinarias. En la época del taylorismo se va a destacar principalmente el hecho de la reducción de mano de obra, porque muchos van a saber trabajar maquinarias, y no se va a necesitar un hombre por máquina, puede ser un hombre para 3 o 4 máquinas, porque lo único que hacía el sujeto era apretar los botones para el funcionamiento de estas máquinas. Bueno, y el otro es el Fordismo, tenemos el toísmo, el Fordismo, que está aplicado por Henry Ford, que también va a trabajar con mano de obra especializada, pero vamos a ver en relación a la producción de automóviles, ¿sí? Automóviles que específicamente va a ser el entorno de prestigio en esta época, y solamente los que tenían mucho dinero podían comprarse un automóvil, ¿no?
A un principio los automóviles funcionaban a cuerda o con palancas, pero después ya va a ser reemplazado por motor y el motor va a requerir obviamente combustible para su funcionamiento. Cuando hablamos de la nueva forma de capital, vamos a establecer principalmente que, de acuerdo a esto, el sujeto, para poder lograr ciertos propósitos en relación a la industria, requería de créditos. ¿Y a quién recurría para estos créditos? Pues a la banca. La banca era una entidad que se encargaba de la situación económica, impulsaba estas nuevas formas de financiación para poder generar ganancias solamente a los empresarios dentro del entorno de créditos. Entonces, la banca es donde muchos empresarios acudían para solicitar un crédito y se desembolsaba grandes cantidades de plata para que ellos vayan pagando de manera mensual el coste necesariamente del crédito. Bueno, dejando de lado a la banca que cobraba un montón de plata cuando había un préstamo, vienen las sociedades anónimas, quienes eran los que realizaban cierta compra y venta de algunas acciones para poder identificar en algún momento una ganancia más o menos módica, especialmente para aquellos que querían duplicar sus ingresos. Y de eso se trataba estas sociedades anónimas. Hacían acciones para que la empresa pueda generar sus recursos y de esa forma apoyar de manera un poco más eficiente a los empresarios. Simultáneamente a las sociedades anónimas se va a producir esta concentración de empresarios porque vamos a tomar en cuenta de que había muchos que se fundamentaban por grupos exactos de inversión, como carteles, trust o holdings, quienes eran los que hacían las inversiones grupales para el resto de los empresarios. Vamos a establecer también lo que son el obtener materias primas de los países de Sudamérica para luego venderlos a un precio mucho más alto hacia Europa y donde se pudiera traer de manera exacta también ese producto y venderlo también caro en América. Las potencias que embarcaban principalmente dentro de este eran África y Asia, donde llegaban los productos y de los cuales llegaba a este continente. Vamos a tomar en cuenta también que cuando hablamos del imperialismo que va a empezar a surgir en la Primera Guerra Mundial, no vamos a mencionar de que se trata de un entorno democrático, sino un entorno en el cual una persona empezaba a gobernar desde el punto de vista del dinero. Bueno, ¿cómo vamos con la población? Pues habíamos visto que en la primera revolución industrial la población empezó a caer su cantidad de gente y luego vienen las vacunas, la revolución agrícola para mejorar el crecimiento de la población. Y obviamente dentro de esto se va a ir viendo que el campo más donde se percute la estructura social, la estructura de la comunidad es un campo económico. O es decir, vamos a ver, hay personas que no tienen mucho factor económico y no infiere el hecho de que no puedan surgir, sino que los procesos sociales les va a ayudar a surgir a ellos a través de esto, ¿no? Entonces ahí la población va a aumentar en Europa, se va a producir lo que vendría a ser el mantenimiento de altas tasas de natalidad, ya no pueden tener muchos hijos la persona, pues la población va creciendo, ¿ya? Y de esa forma se va a evitar, digamos, va a haber un control de natalidad, especialmente en algunos países. Luego, la población va a ser mucho más alta en la ciudad que en el campo. Bueno, obviamente eso se repite en todo contexto. ¿Por qué? Porque la población rural siempre es mucho más baja que la población urbana, ya que la población urbana o en el elemento urbano van a entrar los elementos de producción y los elementos de enriquecimiento. Finalmente, cuando vamos a hablar de un proceso de trabajo en ciudades, hablamos de la urbanización. Entonces, en alguna circunstancia, cuando hablamos de la urbanización, hablamos de estas zonas en las cuales van a crecer de manera rápida, van a empezar a expandirse tremendamente y van a crecer de manera desordenada también. Calles angostas, otras anchas, casas cerrando calles, casas en los cerros, etcétera, y va a determinar ese proceso porque todos quieren venir a vivir a la ciudad. Y finalmente el nacimiento de una sociedad capitalista se va a dividir en clases. Ahí vamos a tener a la clase estamental o feudal en un primer momento, que ya desapareció obviamente, luego se van a convertir en burgueses, ¿ya? Y estableciendo también aquellos que son la parte del empleado o empleador, que vendría a ser el proletariado.
¿sí? Identificado netamente como los trabajadores, la población más alta, ¿no? Dentro de ese entorno, ¿ok? Muy bien, jóvenes, vamos haciendo preguntas para poder ver qué recordamos, ¿ok? Muy bien, vamos con esto. La segunda revolución industrial fue ¿de qué año? ¿Qué año? De 1860 a 1914. Muy bien, ¿dónde? En Reino Unido. Así es. Mencióname alguno de los inventos dados en la segunda revolución industrial. El cine, la radio, el avión, el automóvil, la ametralladora. Eso, muy bien. ¿Cuáles son los elementos primordiales en la segunda revolución industrial? El petróleo, el acero y la electricidad. Perfecto, muy bien. ¿Para qué se utilizaba el petróleo? ¿Qué derivado se utilizaba del petróleo? A ver. Como Combustible. combustible. Eso se utilizaba como combustible, ¿no? ¿Quién fue el primero en utilizar la gasolina como combustible? A ver, ¿quién fue? Henry Ford. Henry Ford, muy bien, con su famoso modelo T, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué servía la electricidad o para qué sirve la electricidad? Para aparatos electrónicos, Muy bien, también sirve para, aparatos electrónicos, por eso, ¿para qué más, pero? celular, Bueno, esa época no había celulares. teléfono, Ya el teléfono, que es aparato electrónico, ¿qué más? Hablamos de El, Tomás Edison en esta parte, ¿no? ¿Qué inventó Edison? el foco. El foco, muy bien. ¿En qué año fue inventado el foco? 1879. ¿Cuándo fue inventado? 1870. 79. ¿Ya? Ok, ¿para qué se utilizaba la industria química? ¿Qué se realizaba con eso? Las vacunas. Muy bien, las vacunas. ¿Qué más pero? Lejos de las vacunas. A ver. Los explosivos. Eso, los explosivos. Muy bien, la dinamita, ¿no? También se utilizaba el nylon que viene del caucho y demás, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Qué busca el Taylorismo y qué busca el Fordismo en la comunidad para realizar el trabajo? La organización científica. ¿Qué más? ¿Contrataban a cualquier sujeto en estas empresas? Tenía que ser especializado para Eh, que la producción sea de calidad. Muy bien, especializado, pues, porque obviamente tenía que saber cómo realizar el producto, ¿no? Eso, muy bien. ¿Ya? ¿De dónde se prestaban los empresarios dinero para sus inversiones? De la banca. Muy bien. Y como la banca cobraba muchos intereses, ¿quién reemplaza a la banca en esta época? ¿Quién reemplaza a la banca? Sociedades. Anónimas. Eso, muy bien. Sociedades anónimas reemplaza a la banca, ¿sí? Entonces ahí vamos a identificar nosotros esto, ¿ya?
Ok, ¿y qué más podemos mencionar de esto? Muy bien, esta partecita. ¿Por qué se dice que la población en la segunda revolución industrial era netamente urbanizada? A ver, ¿dónde vivía la mayor cantidad de la población? En ciudades. En ciudades, fueron a vivir a ciudades, pues ahí se desarrollaba mayor trabajo, por eso habla de la urbanización, ¿no ve? Entonces esto fue generalmente por la inmigración, pues muchas personas vinieron a vivir a las ciudades de otros países a las ciudades principales para que poder generar primordialmente este proceso. Y esta última pregunta, ¿quiénes fueron las dos clases sociales más importantes en la segunda revolución industrial? La burguesía y el proletariado. Perfecto, muy bien. Entonces ahí nosotros vamos a tener la burguesía y el proletariado como elementos fundamentales desde la estructura social.